Abra su Biblia, hermanos, ahí en el libro de Filipenses. Filipenses, capítulo número 2. Epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Hemos empezado con esta epístola. Seguimos con el capítulo número 2. Amén. Dice la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sígame ahí con su vista y dice así: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores en él mismo, no mirando cada uno por los suyos propios, sino cada cual también por los otros. Amén. En esta mañana, tarde ya, hermanos, casi, vamos a ver, hermanos, lo que es el título de lo que es el mensaje de este día. Se llama Tenga la actitud de Cristo. El Señor nos ha estado hablando, hermanos, desde la carta de Efesios a la iglesia. Todo lo que conformamos la iglesia, hermanos, o el cuerpo de Cristo, desde lo que es la epístola de Efesios, el Señor ha estado tocando nuestros corazones, exhortando con amor lo que como iglesia tiene como responsabilidad que hacer, pero tiene que aceptar lo que el Señor en su voluntad quiere que hagamos. Así que el día de hoy, capítulo 2, vamos a ver lo que la carta nos habla acerca de la actitud de Cristo. Esa actitud, hermanos, es la cual nosotros tenemos que imitar. Efesios dice, imitar a Cristo en su amor. Ahora, Filipenses habla que tenemos que tener esa misma actitud que Cristo. Y dice las siguientes preguntas. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? No conteste, sino medite un segundo, 2 segundos. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Hay alguna razón que a usted lo esté estimulando por seguir a Cristo? No podemos caer como en esos tiempos de los fariseos, que era por que la cultura o la costumbre que tenía nuestros padres de aquellos tiempos. Hoy en día sigue la tradición. Así que la pregunta es, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Por qué te gusta pertenecer a Cristo? ¿Cuál es la razón? La palabra de Dios nos dice que Cristo es la única puerta, es el único camino, y que nadie va al Padre, dice, si no es por Jesús. Nadie. No puedo buscar a alguien más que me dirija hacia el Padre, porque el único es Jesús, el que fue a la cruz del Calvario. Y Pablo es lo que está haciendo una énfasis a la iglesia de Filipos para que ellos recobren nuevamente ese ánimo del cual Pablo sabía que estaban padeciendo por la causa en lo que Pablo estaba sufriendo en esa cárcel que escribía la carta. Así que Pablo empieza a escribir esa carta. La segunda pregunta, también quiero que la medite. ¿Existe algún consuelo en el amor de Cristo para su vida? Estas preguntas, hermanos, son para que usted medite un momento como lo hice yo y ponerme a meditar si realmente quiero seguir a Cristo.
Tal vez usted va a pensar, pero a esta altura, hermano, nunca es tarde. El tiempo en que el Señor trae su palabra, ese es el tiempo en que yo tengo que escuchar y poner acción, obedeciendo la palabra, a las actitudes que debo de tener, que en este caso es la actitud de Cristo, no la mía, la de Cristo. Así que, ¿existe algún consuelo en su amor? ¿Dios le ha consolado en amor en algún momento del tiempo que ha caminado en Cristo? ¿O en la vida que Dios le ha prestado? ¿Le ha consolado en ese amor divino? ¿La que sigue? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión con ese Espíritu, el de Dios? Dice su palabra que una vez que venimos a los pies de Cristo, nuestro Señor Jesucristo, con su Santo Espíritu, somos sellados. Y nos es puesta una unción para la cual nosotros tengamos esa fuerza de seguir la voluntad de Dios. Ya no la nuestra, ahora la de Dios. Así que, ¿tenemos en conjunto alguna comunión con ese Espíritu? Esa es otra pregunta que yo tengo que meditar. Porque está el Padre, el Hijo, pero también está el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Y el Señor me quebrantó mucho cuando vi esa pregunta. Yo le decía, no, Señor. Mi corazón aún está débil. Mi corazón aún está en esta carne. Mi corazón aún está arraigado, ¿sí? Porque estamos en esta carne del pecado, como dice Pablo en el capítulo 7 de Romanos. No lo quiero hacer, pero hay mucha tentación. No lo quiero hacer, pero hay mucha presión por el mundo. No lo quiero hacer, pero hay mucha presión por la familia, de las costumbres y las culturas que vive la familia y que está en contra de lo que Cristo es. Así que Dios me quebrantó mucho y teniendo esta pregunta, ¿tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? El venir a Cristo, hermanos, es un cambio rotundo. Realmente es una transformación. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Y en eso tengo que caminar bajo esa actitud de Cristo. ¿Cómo voy a mostrar que amo al Señor si no puedo mostrar lo que debo de hacer con mi hermano? Mi familiar, mi vecino, mi compañero de trabajo. Si no puedo dar ese corazón tierno y compasivo como Jesús lo hizo conmigo en el momento en que fui elegido y me trajo a sus pies. En un momento de soledad, en algún momento de tormento, en algún momento de estar internado, en algún momento casi de muerte, de un accidente, de la pérdida de alguien familiar. No sabemos cómo el Señor te ha traído a cada uno de nosotros, pero sí tuvo que pasar una circunstancia para que nuestro corazón fuese quebrantado completamente y volteara a ver a Cristo en el momento en que Cristo estaba hablando en su mensaje, buscándote como hijo perdido, buscando aquello que se había perdido desde el huerto del Edén. Porque dice la palabra de Dios que todos somos nacidos bajo el pecado hasta que nosotros damos ese espacio al escuchar la voz de Dios. Y por eso mismo, Dios hace maravillas en nosotros, en su amor y a cada uno. Es cierto, gracias al amor de Dios, Dios nos ha levantado. Entonces la pregunta es de nuestro Padre. ¿Tienes un corazón tierno y compasivo ahora bajo tu hermano? Después de lo que te he dado. Seguimos al otro. Quiero que lea conmigo
los siguientes párrafos. Lo voy a dejar para que todos lo podamos leer en una sola voz. Así que vamos a leerlo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice: entonces háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren a los intereses de los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Caminamos en Cristo. Dios nos ama tanto y ha sido tan fiel con nosotros. En donde ha sido un diagnóstico, donde ha sido una información desagradable, Dios en su grande amor nos vuelve a levantar. Así que, dice esta carta, háganme feliz. Tomando la actitud de Cristo, les dice Pablo a los filipenses. Y eso mismo el Señor nos dice en esta iglesia. Hagamos feliz al Señor. Y tomemos esa actitud de Cristo. Es difícil que el ser humano pueda interactuar con otro ser humano. Porque la maldad que hay, el pecado que existe sobre la tierra, nos ha hecho egoístas, nos ha hecho pensar en nosotros mismos y no voltear a dar la mano a nadie, porque primero estoy yo. Esa es una naturaleza del pecado, el egoísmo en nosotros. Un corazón duro, en la mañana hablábamos, donde el corazón se pone tan duro que cuando tú vas y das ese mensaje, decirle, oye, Cristo te ama, ven a sus pies, mira, Él tiene algo para ti tan precioso. Él quiere que tú vengas a conocerle. Y escuchas una respuesta después. Se endureció tanto el corazón que ni siquiera escuchó lo que le estaban diciendo. Tenga la misma actitud que Cristo. Por eso el tema, hermanos, es, tenemos que adaptar la actitud de Cristo. Usted va a decir, bueno, pues Dios es bueno, ¿sí? Pero quiero que vaya conmigo a la Biblia, ahí mismo en Filipenses. Y quiero que vaya escuchando detenidamente. Lo voy a leer del versículo 5 al 11. Amén, ¿listos? Dice así la palabra de Dios. Haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosas a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, echó semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Eso es la actitud de Cristo. Una parte de lo que Pablo le está explicando a la iglesia, y en esta hora, hermanos, es una parte de lo que nosotros como iglesia estamos escuchando.
Nosotros no tenemos excusa, hermanos, para decir, no puedo tener la actitud de Cristo. Cristo por eso vino a ser hombre, para mostrarnos que en hombre podía obedecer al Padre y llevar la voluntad del Padre y hacer el propósito del Padre. Usted va a decir, bueno, es que era Dios. Dice la Biblia, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús, hermanos, vino a la tierra a mostrarnos cómo teníamos que comportarnos delante del Padre. Vino a la tierra en nuestra condición de mundo, con todas las tentaciones, con todos los problemas políticos, guerras, contiendas, enfermedades, la cuestión religiosa que había. Con todas esas cosas, Jesús vino siendo hombre para mostrarnos que aún bajo toda esta situación se puede obedecer al Padre y se puede mantener la actitud que Él nos dejó enseñada. Así que, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios. Él sabía quién era, pero no se consideró en la tierra el ser igual a Dios. No tuvo que aferrarse a nada más que al propósito del Padre, hacer cumplir el propósito de Él, en obediencia. Adoptó la humildad y se puso en una posición como la que conocemos nosotros en la tierra, de esclavo. A obedecer todo lo que le decían y seguir la encomienda del Padre. Nació como un ser humano, como nace, fue como un embrión, tuvo su tiempo, nació, creció desde ser pequeño hasta llegar a esa edad de la cual Jesús empezó su ministerio. Así que corría sangre por su cuerpo fue creciendo, sus huesos fueron creciendo, fue pasando todas las etapas de las que vivimos tú y yo, pero aprendió de forma como hombre. Por eso dicen, el padre que lo crió, o que siguió con él en el propósito también de Dios fue José, y él como carpintero enseñó a él también a labrar la madera. O sea, él como hombre, vivió como hombre, aprendió como hombre las cosas que aquí tenemos como responsabilidad, hermanos. Y se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. Y como decía ahorita la lectura de la palabra, y murió en una cruz, como morían en ese tiempo los criminales. Por lo tanto, Dios lo llevó a un lugar máximo. Le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua declare que Jesús es el Señor, para la gloria del Padre. Así que, hermanos, maneja una palabra para tener la actitud de Cristo, lo que es humildad. Y quiero mostrarles un pequeño resumen de lo que es la humildad. Significado de la humildad: estar conscientes de las debilidades humanas. Fíjese bien.
La humildad en nosotros, hermanos, tiene que tener una conciencia, cuando usted medita esa palabra, de que somos débiles. Así que no puedo estar yo sobre nadie, porque yo también soy humano y soy débil. Y listo a dar el crédito a Dios. ¿Cómo te fue en el trabajo? Malísimo. Bien, gracias a Dios. Batallé mucho, pero gracias a Dios me dejó terminar el día. ¿Cómo te fue en la escuela? Sabes que tuvo muy complicado el examen, pero gracias a Dios lo terminé. La humildad es reconocer que todo lo que Dios provee al ser humano en la tierra es gracias a Él. A veces nosotros tomamos la posición otra vez y sobrepasamos la parte de humildad porque pensamos que es bajo nuestras fuerzas, que es bajo nuestro estudio, que es bajo nuestra capacidad, que es bajo lo que he aprendido. Tengo lo que tengo, pero no. El ser humilde, yo voy a reconocer mi debilidad como humano y le voy a dar siempre el crédito a Dios. Gracias a Dios por ese trabajo. Gracias a Dios porque me dejó terminar la escuela. Gracias a Dios porque me permitió hacer ciertas materias a favor mío, teniendo un título de reconocimiento. Gracias a Dios que Dios me permite en lo bueno y en lo malo, pero me mantiene vivo. Gracias a Dios y empiezas a dar la gratitud a Dios por todo. Por eso afuera te dicen, estás loco, ¿cómo vas a darle gracias a Dios? Pues le tengo que dar gracias. Porque el tiempo es de Él. Y lo que Dios aquí, hermano, en la tierra, esto que Dios nos ha dado aquí de respirar, es un préstamo. Es un préstamo que Dios nos ha dado. Así que, ¿qué cuenta le vas a dar a Dios cuando te llame a su santo trono? Si la palabra de Dios estaba tan clara que siguiera sus actitudes y no lo hice. ¿Qué tan difícil puede ser leer la palabra de Dios, pedir al Espíritu Santo que nos ayude a poder ser hacedores de la palabra? Así que tengo que darle gracias a Dios en todo, hermanos. Pero también tengo que darle gracias a Dios por mis hermanos que me han ayudado, por mis padres, por mis compañeros, mis vecinos, ¿sí? Familiares que me han ayudado, por aquella persona que me habló de Cristo, por aquella persona que me ayudó a estudiar su palabra, por aquella persona que insistió tanto, aún no queriendo yo, y poderme llevar a estudiar también la palabra de Dios en la teología. Tengo que darle gracias a Dios por toda aquella persona que Dios ha puesto en mi camino y que gracias a ellos estamos en este lugar, estamos en este momento en vida, siendo lo que somos, casados, aún no casados, de jóvenes a adultos, de personas adultas a ser padres, de ser padres a ser abuelos y así sucesivamente. Pero todo lo que ha pasado con la gente que ha estado a mi alrededor ha sido gracias también a ellos, que Dios me ha permitido estar aquí. Porque Dios los pone en el camino. Y gracias a Dios y gracias a esas personas que Dios ha puesto en el camino. A que nosotros nos pongamos a meditar lo que es Cristo y meditar para poder ser hacedores de la palabra. El Señor en esta hora, hermanos, quiere que a nosotros nos quede tan clara esta parte. El libro de San Juan dice, nadie puede recibir nada a menos que Dios lo conceda del cielo. Y muchas de las veces queremos sentirnos superiores y queremos interrumpir el proceso de Dios que Dios tiene para nuestra vida. Y no podemos dejar
de hacer eso, hermanos, porque entramos en una desobediencia al propósito de Dios para nuestra vida. Tenemos que dejar que el Señor siga empujando, que el Espíritu Santo siga escudriñando nuestros corazones, exhortando, corrigiendo, pero enseñándonos con ese amor. Sí, Dios nos está haciendo un lugar, una morada, pero yo tengo que vivir bajo la actitud de Cristo. Yo me tengo que comportar allá afuera con la actitud de Cristo. Y aquellos que por primera vez escuchan esto, y a lo mejor han estado mucho tiempo en una iglesia, pero no lo habían escuchado, esta carta de Filipenses es lo que nos está enseñando en esta tarde. Tengo que tener la actitud de Cristo. Si tú te mantienes en una honestidad con Dios y en una integridad con el Señor, pero las cosas tú afuera las ves mal para tu vida, no desistas de hacer y de mantenerse en esta integridad y de ser honestamente como Dios te ha puesto a ser honesto. Porque afuera hay mucho odio, porque la gente sin Cristo vive como si no existiera Dios y cree que bajo lo que ellos tienen, eso es lo máximo. Usted puede escuchar a grandes autores donde ellos dicen, después de la muerte no hay nada. Y mucha gente cree eso. Y por eso, ¿cómo vas a creer algo lo que el ser humano escribe? Si hay un libro que fue revelado por el Espíritu, moviendo a hijos de Dios a escribirlo, pero revelado por el Espíritu Santo, lo que es verdad. ¿Cómo voy a obedecer a alguien que escribió y que ni siquiera ha ido ahora sí que más allá? Y cuando Cristo lo es todo en su plenitud, Él te está diciendo que hay más allá. ¿Cómo voy a creer a un ser humano y no creer a lo que Dios en su palabra nos ha dicho? Pero así es el ser humano. Así que en la humildad, hermanos, nadie de nosotros podemos recibir nada a menos que Dios lo conceda del cielo. Todo, hermanos. Todo, hermanos. Un trabajo es gracias a Dios. Y a lo mejor tú vas a decir, no, pues yo ni oré. No, pero alguien más está orando. Y en la misericordia de Dios es lo que Él hace para que tu corazón reconozca dándole las gracias a Dios. Y ahí es donde el Señor empieza a trabajar en los corazones, hermanos, a que se vuelvan a Él. Si el propósito del Padre que vimos hace unos domingos era venir a salvar lo que se había perdido, ponte a meditar en estos días. Si ese es el propósito del Padre y Dios te ha traído a sus pies con ese amor precioso a ti como iglesia, bueno, no seamos egoístas. Tenemos que vivir la actitud de Cristo. Ahora tenemos que dejar ese mensaje afuera. A la gente que Dios nos pone en el camino, decirle, Cristo te ama, Cristo te está esperando. Cristo quiere tener una experiencia preciosa contigo, dándote a conocer quién es Él, para que reconozcas quién eres y conozcas a Cristo. Dios, hermano, quiere que en su grande misericordia llevemos esa grande comisión que Dios nos ha dejado. No podemos quedarnos solamente con eso en la palabra de Dios y guardarla y seguir la vida normal. No. Tenemos que reconocer la palabra y tenemos que dejar la palabra en los corazones. Cuando vivimos, hermanos, solamente tomando la palabra, pero no poniéndola ni ejerciéndola,
caes en una posición religiosa y de costumbre solamente. Es domingo, voy a la iglesia. Pero mientras no hay iglesia, no hay Dios en tu vida. Porque tus actitudes diarias se comportan como si no conocieras un Dios. Pero cuando realmente haces la labor de la actitud de Cristo hacia, y como decía ahorita, un corazón compasivo, tierno, con amor, es siendo estimulado por el Espíritu Santo, entonces esa comunión va a ser muy íntima con el Señor. Y tu boca hablará solamente la palabra de Dios. Y estará en constante fluidez como esa fuente de agua viva que fluye y que no deja de ser. Y como dice el Salmo, que ahí somos plantados en el momento que venimos a Cristo para que ese río de agua viva nos mantenga, ahora sí, si usted quiere conocerlo, como hidratados. Que todos nuestros tallos, que todas nuestras ramas y nuestras hojas se mantengan llenos de vida para dejar la palabra de Dios en los corazones que están secos, en los corazones que no conocen al Señor. Haciendo la actitud de Cristo, haciendo la labor que Dios nos deja como iglesia, imitando a Cristo. La humildad. El ser humilde, hermano, los psicólogos dicen es una criatura inferior en nosotros. Pero el mundo te dice, no seas humilde, sino ten tu ego, ten tu orgullo, levántate. Te dice todo lo contrario. Y eso es una parte de la tentación que el mundo tiene para nuestra vida. Por eso cuando el Señor nos habla en Romanos, dice, no nos acostumbremos, ¿sí?, a este siglo malvado, a este siglo perverso, a este mundo que está viviendo bajo esa maldad de pecado. Dios ya nos ha rescatado, ahora tenemos que dejar ese mensaje del Señor en los corazones antes que sea demasiado tarde, antes de que mueran, antes de que sean llamados a la presencia de Dios, aquellos que se han alejado de Cristo, aquellos que dicen, yo busco a Dios cuando yo puedo, no cuando Dios me dice, ahora es cuando yo puedo, cuando yo tenga libre. No, tenemos que caminar bajo la actitud de Cristo, con lo que Cristo nos acaba de mostrar en esos pasajes, que siendo Él Dios, no usó nada de lo que Él era para poder convertirlos, para poder hacerlos pagar. No, Él no hizo nada. Él se humilló y se puso al servicio como siervo, tanto así como si fuese un esclavo. El creyente depende, hermanos, de Dios. Cuando no conocemos a Cristo, hermanos, nosotros creemos que dependemos de alguien aquí en la tierra. Y luego dice uno, pues de mis padres. Pero creces tú y ahora tú dices, yo dependo de mí mismo. Ya de nadie más dependo. Pero eso es un lenguaje que no conoce a Cristo. Cuando conoces a Cristo, tú sabes ahora que dependes de Cristo. Y es por eso la actitud de es decirle, Señor, gracias. Me corrieron. Gracias, Señor, por darme el tiempo que me diste ahí. Se abrió un trabajo. Gracias, Señor, porque duré mucho tiempo sin trabajar. Tenía muchas deudas y el Señor, por el trabajo que me ha dado, me ha permitido pagar todo. Gracias, Señor, porque si no, no sé qué hubiera hecho. Pero todo dándole gracias a Dios. Sí.
dándole gracias a aquel que te ha ayudado en los momentos difíciles. Gracias, hermano. Gracias, primo. Gracias, familia. Gracias, amigo. Gracias, compañero. Porque tu ayuda me ha mantenido hasta el día de hoy. Y solo eso es por gracias a Dios. Por darle las gracias a Dios. Así que, hermanos, una de las cosas que Pablo está dejando claro, ¿quién es Jesús? Ahora bien, ¿qué le dice a la iglesia? Versículo número 12. Ponga atención. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Hacer todos sin murmuraciones ni contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como iluminares en el mundo, aseados de la palabra viva, para que en el día de Cristo yo pueda glorificar de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y el servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Pablo, hermanos, le escribe a la iglesia una vez que le explicó de Cristo, una vez que les enseñó otra vez de Cristo. ¿Cómo Cristo tuvo una actitud y le estaba diciendo a la iglesia, tú tienes que hacer lo mismo? Y al conocerla, dársela a conocer, ahora le dice, tú eres luz, porque Él es luz. Tú tienes que iluminar las tinieblas. Y es como estamos hablando ahorita. Dios ya te iluminó, ve y deja el mensaje. Ve y da luz allá donde está la oscuridad. En aquellos hogares que están oscuros porque no conocen a Cristo. Conocen otros dioses, pero no a Cristo. Entonces tienes que ir a iluminar ese hogar. Tienes que ir a iluminar ese corazón, porque tú eres luz. Y la responsabilidad cae ahora sobre nosotros, siendo unos hijos de luz, ahora a dar luz. Ahora a ir a dejar la palabra de Dios en ese hogar de tinieblas, para que venga la luz de Cristo. Y sigue diciendo, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio exiguo de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Dios vive, hermanos, con una humildad y le da toda la honra a su Padre siempre. Y siempre mencionaba, hago la voluntad del Padre bajo esa humildad. La tendencia de Jesús en su naturaleza era obedecer. La tendencia del ser humano, ¿cuál es? La desobediencia. Su naturaleza siempre va a ser inclinarse por el lado contrario de las cosas de Dios. 2, somos unas personas que conocen el bien y el mal y aún así nos inclinamos por el mal. Dios nos da cierta inteligencia donde yo pueda leer que no debo dejar de congregarme, pero como sé el bien y el mal, tomo una decisión, no congregarme, no ir a la iglesia. Podemos nosotros, hermanos, estar muchos años en el Evangelio, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a tomar la actitud de Cristo? Dios nos ha sanado de muchas enfermedades, pero ¿hasta cuándo vas a tomar la actitud de Cristo? Porque me buscas en tu voluntad, no en la voluntad de Dios. El Señor, hermano, ha sido tan bueno que Dios nos mantiene y nos muestra su divino amor.
Así que lo único que tenemos que hacer, hermano, es escuchar lo que Dios nos enseña por medio de las Escrituras y ponernos a cuentas con Dios. La humildad de Cristo, hermanos, es como un servidor, una persona que sirve. Y usted sabe que cuando Jesús lavó los pies de los apóstoles, en Pedro no se presentó esa humildad. Porque la primera instancia fue, no, yo te los lavo a ti. Y Jesús lo exhorta en amor. Dice, si no lo hago no vas a tener parte del reino. Y como a veces dicen, bueno, pues tú báñame todo. Ya no solamente los pies. Discúlpame, Señor. Eso es un reconocimiento, hermanos. Reconocer quién es Dios. Y no te queda más que agradecerle, Señor. Dejar que Dios te quebrante, que Dios sane nuestro corazón y que haga despojarnos de todo lo que no debemos de tener aquí en nuestro corazón. Jesús se despojó de todo, de ser Dios. No usó lo que Dios tenía en su divinidad, no lo usó. Nosotros no podemos despojarnos de algo a veces. Si Dios nos ha dado un lugar, hermano, ese lugar tenemos que atesorar. Pero también tenemos que ir a decirle a la gente que hay un lugar donde puedes conocer a Cristo. Hay un lugar donde Dios nos va a refugiar. El despojarte, hermanos, es difícil. Es difícil despojarte. Para nosotros como seres humanos. Porque esa no es nuestra naturaleza. Por eso la pregunta era, ¿tenemos un corazón tierno y piadoso? El Señor quiere que lo imitemos, hermanos. Pero tenemos que conocer a Cristo. Tenemos que ir a indagar las Escrituras, a escudriñarlas, a que sea mi delicia de día y de noche, para poder conocer a Cristo y tomar y enlistar lo que era Cristo, para yo empezar a hacerlo y servirle a Dios. Allá afuera, allá donde la gente, donde está la falta de Cristo. Él se despojó, Él espera que nos despojemos. Muchas de las veces, hermanos, no queremos como seres humanos despojarnos. ¿Y sabe por qué? Porque no queremos sufrir. Cristo a los discípulos le dijo, mira, yo vine a mi pueblo y mi pueblo no me escuchó. Y mira lo que me han pagado. Bueno, por esta causa y por la causa de mi nombre, dice, ustedes padecerán también. O sea, Jesús les dejó claro. Pero Jesús también les dijo lo que Él iba a hacer allá al cielo, unas moradas para ellos y todo aquel que le siga. Amén. Así que el despojarnos nosotros como seres humanos a veces no queremos, porque decimos, si abro mi corazón me van a dañar. Pero si tenemos un corazón piadoso, si tenemos un corazón con Cristo ahí, no te van a dañar. Al contrario, tú vas a ser más fuerte cada día. Y cada día saldrá mejor el consejo de la palabra de tu corazón hacia la gente necesitada. Yo les decía la vez pasada, en Cristo nadie se jubila, hermanos. No puedes decir tú, ya estoy grande, hermano, ¿yo en qué puedo servir al Señor? En mucho. Mientras nosotros podemos hablar, mientras nosotros podemos orar, mientras nosotros podemos leer la palabra, eso es mucho, hermanos. Porque de ahí va a depender esa fuente que fluye, como dice la palabra de Dios. Y si yo ya estoy grande, yo me voy a poner a orar por
por aquel grupo que sé que salió a tal colonia a evangelizar. Y si yo sé que hay unos hermanos en el hospital, yo voy a ponerme a orar por aquellos hermanos que están en el hospital. Y si yo sé que otros hermanos están dejando algún alimento, alguna despensa, yo voy a orar para que el Señor siga multiplicando. Pero todos tenemos un servicio en el cuerpo de Cristo. Yo ya no sé leer porque estoy perdiendo la vista, pero sabes hablar todavía. Entonces yo seguiré orando hasta que mi voz se cierre o hasta que mi voz se acabe. Pero mientras yo esté, yo tengo que estar orando porque conozco a Cristo y sé que tengo que tomar la actitud de Cristo. Estoy enfermo, no puedo moverme como me movía. Bueno, en ese lugar, ahí póstrate en el Señor, dile: Señor, tal vez mis hermanos andan moviéndose para todos lados. Cúbrelo, Señor, guárdalo, Señor. Hay muchas cosas que hacer. Y nadie, hermanos, de nosotros, Dios nos ha mostrado que nos ha dejado, sino que ha sido fiel. Ahora nos pide que seamos esa luz de la gente que no lo conoce. Y eso es lo que tenemos que hacer, pero tenemos que despojarnos de nosotros mismos para poder hacer eso. Cristo asumió la naturaleza humana, vivió tentaciones, humillaciones, tuvo debilidades, pero siempre sin pecar. Y eso es lo que Dios, hermanos, nos enseña. Que nosotros tenemos que vivir en Cristo, pero sin pecar, hermanos. Sin dejar que las tentaciones nos gobiernen. Amén. Por último, hermanos, Cristo nos dice, hermanos, en este pasaje, se los acabo de leer, versículo número 12. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Así que Pablo le dice a la iglesia: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. El Señor, hermano, nos ha dado un regalo. Nos tiene preparados un regalo precioso de lo que es la salvación. Y todo aquel que reconoce a Cristo como Señor y Salvador, de que Él es un pecador y que ahora está poniendo su corazón a los pies de Cristo, es para que Cristo empiece a obrar y vivir ahora en su corazón. Y le dice Pablo, y en esta tarde también nos dice a nosotros como iglesia: con temor y temblor. En la salvación realizada por medio de Cristo, Pablo le deja un lugar al temor y al temblor. Todos los hijos de Dios deben de tener un temor sagrado que los haga temblar. Ante la palabra de Dios, en Isaías dice: con mis manos hice tanto el cielo como la tierra. Son míos. Con todo lo que hay en ellos, yo, el Señor, he hablado. Nos habla, hermanos, de que tienes que meditar en lo que dice este pasaje y de que es un Dios grandísimo, con una inteligencia que nadie tiene y con una existencia de siempre en el universo. Cualquier otro Dios es nada al lado de Él. Cualquier otra persona que se diga ser la persona más buena del mundo es algo insignificante al lado de Él. Así que conocer a Cristo, hermanos, Pablo les dice: vean por su salvación con temor y con temblor. El conocer a Cristo y el empezar a servir a Cristo con la actitud de Cristo, hermanos, que eso es lo que el Señor nos está dejando aquí,
es con temblor y con temor. Pablo le dice y le da un espacio a estas dos palabras. Dice, apártense del mal. Proverbios dice, no dejes impresionar por tu propia sabiduría, sino, en cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Proverbios también dice, todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Por eso odio el orgullo y la arrogancia de la corrupción y el lenguaje perverso. El temor del Señor no es como se define en la frecuencia como un temor de miedo, sino es un temor de reverencia a Dios. Es un temor donde le digo, Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. Así que voy a hacer lo que tú me has enseñado. Y cuando no le he conocido, pero cuando empiezo a escuchar quién es este Dios del que me están hablando, dice Isaías, es el que hizo el cielo y la tierra, y que todo lo que está dentro de ella se hizo con sus manos. Así ha hablado Jehová. Así que eso me va a llevar a meditar que es un Dios que no puedo explicar lo grande que es. Y que si Él me está llamando, yo no tengo más a dónde ir, más que obedecer a ese llamado que Cristo me está haciendo en esta hora. Tomar la actitud de Cristo. Esto nos lleva a un temor, porque nos va a llevar a una santidad, hermanos. Es donde empieza a depurar todo nuestro ser. ¿Y por qué a una santidad? Porque si Él es santo, dice, nosotros tenemos que ser santos. Así que Dios nos lleva, hermano, el temor y el temblor es para llevarnos a esa santidad, para depurar nuestro corazón, para santificarlo para Él. Y no es un temor destructivo, como cuando aquí dice, sale a las 12 de la noche y dijo, no, tengo miedo. ¿Por qué tienes miedo? Pues, ¿y si me pasa algo destructivo? No. Es un temor reverente a Dios, reconociendo quién es Él, reconociendo que no hay otro. Así que busco obedecer la palabra de Dios. Así que busco caminar lo que Dios me está dando. Así que busco a tratar de seguirle fiel, así como Él me está enseñando día a día. La gracia de Dios, hermanos, a los hijos nos produce el deseo y el poder para hacer su voluntad. Es válido, hermano, que a veces nosotros en nuestra oración le podemos decir al Señor, Señor, hoy no tengo fuerzas. Señor, hoy me siento muy débil, Señor. Y Dios es el que va a hacer la obra. O sea, porque por sí mismo, dice Romanos, que no vamos a buscar a Dios. Por sí mismos no vamos a buscar a un Dios que nos restaure, a un Dios que nos levante, a un Dios que nos salve, a un Dios que nos sane. No lo vamos a buscar, hermanos. Vamos a buscar otras alternativas, pero nunca a Dios. Eso es lo que dice Romanos. Nunca a Dios. La alternativa del hombre natural busca otra cosa, pero no a Dios. Y siempre está inclinado a buscar el mal. Siempre. Yo les comentaba hace días que me había asustado. Estaba dormido y por un ruido me asustó. Y en el día me sentía extraño, como bajo de fuerzas, débil. Y me decían, ¿qué tienes? Le digo, no, pues sabes que yo me asusté, pero estoy bien, ¿verdad? Gracias a Dios. Así es que en la noche, cuando ya salí de trabajar, me puse a orar, le dije, Señor, esto no es tuyo, le digo, ¿por qué siento eso? Ayúdame a quitármelo. No puedo vivir así, ni caminar así, no rindo. Y en la mañana amanecí diferente. Y esa diferencia es ya sin ese temor. Al llegar al trabajo, al sentarnos a comer con los compañeros, me dice uno,
yo sé que usted no cree en esto que le voy a decir. Dice, pero le tengo que decir. Yo tengo un familiar, dice. Mi abuela dice que hace trabajos, dice. Y creo yo que le puede quitar ese espanto. Yo le dije, gracias, digo, pero sabes que bien lo has dicho, no creo en eso. Y gracias a Dios, anoche me dio un descanso muy rico, le dije. Y hoy me siento bien. Eso, hermanos, nos lleva a meditar, hermanos, que tienes que tener esa fidelidad, ¿sí? Esa honestidad, que no te dé vergüenza ni pena. Sí, es cierto, no creo. Pero ¿por qué hay seres o por qué hay creyentes que sí lo hacen? Usted puede meditar y recordar a Saúl. Fue y buscó una divina en su desesperación, pero porque ya se había desprendido de la comunión de Cristo. Entonces, Dios te ha traído a los pies de Él para reconocerle y darte la posición de hijo, darte la posición de lo que ahora eres para Él. Pero Pablo les dice, y Dios nos dice en esta hora, atiende esa salvación que Dios te ha dado, con temor y con temblor. La gracia de Dios nos produce el deseo y el poder de hacer la voluntad de Dios. La obra de Dios no es de imposición, sino la obra de la gracia en los creyentes siempre depende de su fidelidad y cooperación. Dios no quiere nada a la fuerza. Usted sabe que con mover sus manos a todo el mundo lo tendría a sus pies y a que lo obedeciera. Pero eso Dios no lo quiere. No por fuerza. Él quiere por voluntad. Él quiere que le reconozcas como Señor. Él quiere que le reconozcas que has sido pecador. Él quiere que reconozcas que desde siempre has estado muerto por el pecado y que ahora el Señor te ha resucitado porque le has conocido. Pero si te has alejado otra vez y vives bajo tu voluntad, el Señor te sigue diciendo que Él puede resucitarte. Él puede llevarte a esa plenitud de Cristo. El Señor te está diciendo que Él es el mejor camino que te puede llevar. Porque nadie va a ir a poder al Padre más que Jesucristo. Y no hay nadie más intercediendo más que Jesús por ti y por mí. No hay nadie más. Imagínense con toda esta lectura de la iglesia de Filipenses, yo me ponía a pensar y a meditar. Decía, qué gozoso estar escuchando todo ese mensaje. Porque al momento de estar leyéndolo es como si ese mensaje me lo estuviera dando Pablo en ese día de la iglesia de Filipos, en la ciudad de Filipos. Así que el temor y el temblor me va a ayudar a mantenerme ocupado en la salvación. Cuando habla de esta generación maligna y perversa, los hijos de Dios deben de separarse del mundo y ser irreprensibles, sinceros, sin culpa, a fin de proclamar la gloria, redención de Cristo al mundo perdido. Dijo Pablo, derramo en libación el amor. Pablo, hermanos, aquí expresa a los filipenses diciendo que él podía hacer un sacrificio, si Dios lo permitiera, para la iglesia de Filipos. Él no le importaba, porque él sabía quién era esa iglesia. La iglesia le había ayudado en todo tiempo y de toda índole. Todas sus necesidades, la iglesia de Filipos siempre estaba presente. Jerusalén, cuando estaba con problemas de pobreza en los hermanos, la iglesia de Filipos levantaba ofrendas, levantaba, víveres y lo mandaba a la iglesia y al pueblo de Jerusalén, siendo que la iglesia de Jerusalén era la principal, hermanos.
sino que Filipos no se escatimaba en eso. Ellos derramaban su amor porque sabían y reconocían quién era Cristo bajo las cartas que Pablo les daba, recordándoles quién era Cristo. Así que la iglesia de Filipo, hermanos, tomó la actitud de Cristo. Y por eso Pablo dice, si fuese necesario, yo me sacrifico por la iglesia. Que yo sea un sacrificio por ellos. No me pesa. No, para él era algo gozoso hacerlo. Dijo, pero siempre va a ser la voluntad de Dios, no mi voluntad. Y Pablo, en uno de los comentarios dice, Pablo no se lamentaría, sino que se alegraría al ser víctima de sacrificio, si es a profundizar la fe y el amor de Cristo en la iglesia de Filipenses. Pablo tenía semejante amor abnegado por los hijos espirituales. ¿Cuánto amor no tendrá Dios, hermanos, Padre, hacia nosotros? ¿Cuánto amor no más, hermanos? ¿Cuánto amor no más? Si Pablo tenía, hermanos, a sus hijos espirituales con ese amor y decía, doy mi vida por ellos. ¿Cuánto amor, imagínense, nuestro Padre Celestial, el mandar a su Hijo unigénito? ¿Cuánto amor? Le decía a mi esposa, cierro con 2 comentarios. Le decía a mi esposa, estaba viendo, pues ya ve que sigue en guerra Ucrania. Y estaba escuchando un poquito de historia de Ucrania. Dice que en el continente europeo es el país con más iglesias cristianas. Ucrania es un país con mucha bendición de parte de Dios por todo lo que tiene y es rico en muchas cosas. Y el ministerio de Billy Graham tenía unos meses de haber dejado. Ellos hacen unos programas donde ponen unas cajitas con diferentes artículos y se los llevan a los niños, pero son de mismos niños de otros continentes mandándolo a otros niños de otros continentes. Y a la vez, pues el mensaje del evangelio. Y dice que habían juntado muchas iglesias ese día y les llevaron ese obsequio ahora, antes de que empezara la guerra. Y mencionaba Billy Graham, hijo, que pues venían gozosos ya todos los voluntarios que fueron. Y dice, cuando de pronto escuchamos que el país de Ucrania empezó en guerra. Y dice él que lo primero que dijo la iglesia. Para esto, hermano, le platicaba a mi esposa, escuchando un mensaje del padre Billy Graham, ahora sí su papá. Él explicaba en 1986 en un mensaje cómo es que Dios, en su grande misericordia, había desprendido ese ministerio de servir hacia las comunidades dañadas. Porque el ministerio que Dios le había dado al papá Billy Graham era evangelizar. Y evangelizaban todo el mundo. Pero el hijo, hermanos, siendo muy joven, dice su papá, que ellos vivían en Carolina del Norte. Y ellos iban caminando por el monte abierto, él con su pequeño. Y dice que sin querer pisaron un hormiguero. Y le dice el papá al hijo, ay hijo, hemos destruido un hormiguero.
Y dice que su hijo se agachó, se tiró al piso y empezó a observar. Dijo, papá, hay muchas heridas, hay muchas muertes y están sin hogar. Dijo, sí, mijo. Dijo, pero somos tan grandes que no podemos hacer nada. Y le dijo él, chico, infante, dice él, me dijo, ¿y qué tal si les reparamos la casa? Dijo, eso sí podemos hacer. Y empezaron a abrir otra vez el hoyo, con mucho cuidado. Hicieron la montañita que hacen las hormigas. Y dice que los dos estaban ahí y dijeron, es todo lo que podemos hacer. Lo demás corre por su cuenta. Dice, pasó el tiempo, dice, él 2 años más adelante, llegando a la edad de 13 años, dice que él estaba viendo un noticiero y yo me andaba listando para ir a viajar a otro país a una campaña evangelística. Y me dice mi hijo, papá, ¿qué pasó, hijo? Dijo, a un señor aquí de 3 cuadras, dice que se le quemó su vivienda. Dice, ¿qué, hijo? Es triste. Sí, papá, pero yo se la quiero reparar, dice. Dice Billy Graham, papá. Dice, me dio una sacudida, dice. Hicimos una oración, dice, y dijo, tienes razón. Dice que habló a los programadores de la campaña, dijo, aguántenme un día más, dijo. Tenemos que hacer una labor aquí en la familia. Dice que empezó a hablarle a todos los vecinos. Le dijo, ¿saben qué? Aquí algunos más adelante hay un señor que se la quemó su casa. Dice, y todos como a una sola voz, dice, sin conocer a Cristo, empezaron a llevar materiales, todo, dice, y en un día casi le acabaron toda la estructura de la casa. Pero todos trabajando. Y dice, y ahorita en 1986, dice, mi hijo viene de Suiza, dice. Y en 3 días, dice, se va a ir a Japón porque entró un tifón a uno de los pueblos y todo el pueblo está destruido. Dice, Dios le llamó, dice, siendo un pequeño. Dice, y no sé hasta cuándo el Señor lo va a llevar. El Señor, hermanos, habla en nuestra vida. Y nos habló en algún año. Y en nuestro dolor nosotros fuimos a los pies de Cristo. Escuchaba a un pastor que ahorita tiene 62 años de ministerio. Quiero que escuche bien. 62 años de puro ministerio. La edad no la sé, pero está muy grande el pastor. Y él recordaba el día que entregó su vida a Cristo, pero él no sabía que eso era. Dice que le invitaron a una iglesia y dice que empezaron a pasar a dar la ofrenda. Y dice que cuando todos pasaron, dijo este niño de 13 años, pues yo no tengo plata, dijo, para dejarle. Pero voy a esperar que se acabe la reunión para irme a postrar al altar. Dice que fue al altar ya cuando todos se estaban despidiendo y dijo, nadie me va a ver al cabo. Y se puso a orar y dijo, Señor, dijo, yo no tengo plata para dejarte, pero yo hoy quiero dejarte mi corazón. Dice, yo sin saber lo que iba a pasar, dijo, yo te quiero dejar mi corazón. Y se levantó. Dije, fue lo único que dije, dice el pastor. Y se fue. Dice, la siguiente reunión, pasando una semana, dice, se acercó lo que es la pastora. Y le habla, oye, hijo, ven. Y va y se acerca, dice, mande. Dice, ¿te gustaría dar clases a los niños de lo que es la Biblia? Y le dice el niño, y dice que escuchó una voz que le dijo,
tú me diste tu corazón. Ya no es tuyo. Dice, pronto dije, sí. Y le dice la pastora, le dice el niño a la pastora, dijo, pastora, pero no hay niños. Dijo, no, hay que ir a traerlos. Y él dice, ok. Dice, pero no va a ser en la iglesia, dice. Vas a ir allá a mi casa, yo la voy a poner. Y si ves que usted vive en un lugar donde está muy peligroso, ahí está la necesidad. Entonces el niño dijo, está bien. Dijo, bueno, mañana paso por ti aquí en la iglesia. Dice que al día siguiente, él con un compañero de su colonia le dijo, voy a ir a enseñar de Cristo a tal colonia. Dice, pero necesito un asistente. Usted, pues dijo, yo pensé eso, dije, bueno, le está hablando a uno de 20 años, de 30, va a su mamá, a su papá. No, era un cuate de 9 años. Dijo, yo voy contigo, dijo, yo te ayudo. Sí, sabes de Cristo, Dice, y yo mi asistente, dice, empezamos la primera reunión. 8 niños, dijo, todos más chicos que nosotros. Dijo, pero al cerrar el mes teníamos 68 en la casa, dice, y todos eran más grandes que nosotros. Pero ellos escuchaban lo que Dios nos daba, dice. Para cerrar, hermanos, lo que Dios nos quiere decir ahora es, si nosotros verdaderamente vamos a seguir a Cristo, tenemos que tomar una decisión el día de hoy. ¿Sí? Si realmente vamos a querer tomar en serio el seguir a Cristo, no buscarle cuando yo pueda y quiera, no, tengo que servirle siempre, no importa la situación, porque si le hemos entregado a Dios nuestro corazón, ya no nos pertenece. Ahora tengo que dejar que Cristo sea el que me dirija. Dios no va a dejar, hermano, y eso está como promesa en la Biblia, a que pases algo que tú no puedas resistir. Dios prepara. Y a veces no nos damos cuenta, pero nos prepara. Nos prepara para que seamos fuertes en el día de la tempestad. Leí un testimonio donde una persona decía, Señor, yo no recuerdo, dice, ¿por qué fue tanto intenso que tú me ponías a orar siempre a las 3 de la mañana? Oraba con una intensidad, con mucho quebrantamiento. Hoy, después de esos años que pasaron, fueron 5, dice, ahora entiendo por qué me hacías eso orar. Dice, hoy se ha ido el que más quiero, mi padre, se ha ido mi madre, se han ido mis hermanos. Dice, y la persona con la que yo pensé que iba a estar conmigo en todo este tiempo, me ha dejado. Ahora solamente, dice, tengo a mis 2 hijos, que es una bendición tuya. Dijo, pero tú me has mantenido fuerte. Dice. Yo no sé cómo, dice. Pero ahora entiendo que aquel momento en que me pusiste a orar con gran intensidad y me enseñaste a amarte y a tener una profundidad de comunión contigo, era por esos tiempos malos, por esos tiempos difíciles, por esos momentos en que no queremos pasar, porque a lo mejor nos llevaron a una situación que quisimos en algún momento perder la noción de nuestra vida. Por eso es que sin Cristo, hermanos, no vamos a poder hacer otra cosa. Cristo es el único camino y es la única verdad y es la única vida, hermanos.